Antes de Platón. La Atenas de Pericles. Durante la segunda mitad del siglo V a.C., la aristocracia pierde poder y se inicia un gobierno democrático con Péricles. Las riendas del poder no están ya solo en manos de los mejores, aristocracia, sino de todos los atenienses con tal de que estén instruidos en las virtudes políticas. Nos llamamos democracia porque los asuntos del Estado dependen de la mayoría y no de una minoría. La ley es igual para todos, por lo que a los títulos se refiere, no es la pertenencia a una clase superior, sino el mérito lo que os hace acceder a los honores, no es una vergüenza confesar la pobreza, no esforzarse por salir de ella sería lo vergonzoso. Toda persona puede ocuparse de sus asuntos y de los del Estado. En resumen, me atrevería a decir que nuestra ciudad es una lección viviente para toda la Hélade. Tucídides 2. Distribución de la población de Atenas por grupos sociales. Ciudadanos, hombres atenienses, gozaban de los derechos de la ciudadanía y podían formar parte del gobierno de la polis. Familiares de los ciudadanos, no son ciudadanos. Metecos, extranjeros en Atenas. No eran ciudadanos y no podían votar, ni ser elegidos gobernantes. Esclavos, tenían dueño. No eran considerados personas. Instituciones políticas en la Atenas democrática. Inicia en la eclesía o asamblea de ciudadanos en donde se eligen los tribunales populares, los magistrados, que a su vez pasan al tribunal criminal y, finalmente el bulé, que era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad. Su nombre, a menudo, ha sido traducido por consejo, y más raramente, por senado. Bajo estas circunstancias, Aristócles, conocido como Platón, nace y muere en Atenas, 427 a 347 AC. Discípulo de Sócrates, aristócrata. Antidemócrata. Rechaza a los sofistas. Huye de Atenas tras la muerte de Sócrates y viaja a Egipto e Italia. Entra en contacto con diferentes escuelas filosóficas. Vuelve a Atenas y funda la Academia, 388 a 387. Viaja en 3 ocasiones a Syracuse para intentar realizar su programa político. Vi que el género humano no llegaría nunca a liberarse del mal si primariamente no alcanzaban el poder los verdaderos filósofos, o los rectores del Estado no se convertían por azar divino en verdaderos filósofos. Carta 7. Los sofistas eran personas cultas, de origen extranjero, que tienen como finalidad la formación de ciudadanos y líderes a cambio de un sueldo. Llevaron a cabo una dura crítica contra las instituciones tradicionales. Enseñan el arte de hablar y convencer, para lo cual no es necesario buscar la verdad, sino ser persuasivo. Tuvieron una gran influencia en los jóvenes atenienses. Sócrates, 470 a 399 ADC. La muerte trágica de Sócrates, injusta y justa a la vez, sumió su personalidad en la aureola de la leyenda. Sócrates es la auténtica figura legendaria de los atenienses. No dejó nada escrito, de ahí la dificultad para calar en la verdad de su propio ser. Era ateniense, hijo de escultor y de comadrona. Vivió de las rentas, callejeando. Estaba enamorado de la vida en la ciudad. Nada me enseñan los árboles y las flores, sino los hombres en la ciudad. Solo abandonó la ciudad de Atenas para defenderla en la guerra. Se dedicaba a dialogar con sus conciudadanos,
se consideraba a sí mismo un tábano que aguijonea a los demás para que se interroguen a sí mismos sobre lo que hacen y lo que creen. Sócrates vivió su vida en constante búsqueda de la verdad. Meleto, hijo de Meleto, del Demo de Pitos contra Sócrates, hijo del Sofronisco de Alópece, Sócrates comete delito por no reconocer los dioses que reconoce la ciudad y por introducir nuevas divinidades. También comete delito por corromper a los jóvenes. Se solicita la pena de muerte. Recuerdos de Sócrates, Genofonte. La muerte de Sócrates. Aunque durante la primera parte de su vida fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba la nueva postura que tomó frente al Estado ateniense y la religión establecida, principalmente en contra de las creencias metafísicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea sin el consentimiento de ningún dios como figura explícita. Fue acusado en el 399 AC de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Por el contrario, Sócrates se manifestó devoto de los dioses, y no pretendía introducir nuevas deidades, a lo que manifestó: ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Por otro lado, que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere, tal como yo lo digo, lo dicen también todos y lo creen. Pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncian las señales, yo lo llamo genio divino y pienso que, al llamarlo así, me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Aunque la causa de fondo para llevar a un juicio a Sócrates, según Genofonte, fue que éste abrió sus puertas como discípulo a Critias, quien como otros discípulos de Sócrates fue miembro de la facción pro-espartana luego denominada los 30 tiranos, quienes se hicieron con el poder en Atenas tras la guerra del Peloponeso, y fueron acusados de matanzas y vaciamiento económico por sus enemigos demócratas. La Apología de Platón recoge lo esencial de la defensa de Sócrates en su propio juicio, una valiente reivindicación de toda su vida. Fue condenado a muerte, aunque la sentencia solo logró una escasa mayoría. De acuerdo con la práctica legal de Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de muerte del tribunal proponiendo pagar tan solo una pequeña multa dado el escaso valor que tenía para el Estado un hombre dotado de una misión filosófica. También se hace mención que Sócrates pidió jocosamente que se lo podría condenar sencillamente, invitándole a comer en los banquetes comunales, en alusión a que estos eran deplorables. Tanto una como otra, enfadaron tanto al jurado que éste volvió a votar a favor de la pena de muerte por una abultada mayoría. Los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza, e incluso planearon su huida de la prisión, pero prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. Muerte. El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y, declarado culpable, cumplió esta pena en el año 399 AC. Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido por un tribunal que le juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. Según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro, este pudo haber eludido la condena, gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir.
A su muerte surgieron varias escuelas socráticas, ya que sus doctrinas eran interpretadas de manera diferente por sus discípulos. Así, junto a la Academia Platónica, surgieron 4 escuelas socráticas menores: la Cirenaica, la Cínica, la de Elis y Eretria y la Megárica. Platón no pudo asistir a los últimos instantes y estos fueron reconstituidos en el Fedón, según la narración de varios discípulos. La teoría de las formas o teoría de las ideas es una teoría filosófica atribuida a Platón. Es el eje central de todo su pensamiento, en la que distinguirá la existencia de 2 mundos, el de la verdadera realidad, el mundo inteligible, al que pertenece el mundo de las ideas y el alma, y el mundo de las apariencias, el sensible, las copias de la realidad. Mundo inteligible. Inteligible, se capta por la parte racional del alma. Ideas, formas o modelos de las cosas, y objetos matemáticos. Únicas, eternas e inmutables. Inextensas, inmateriales. Verdadera realidad, ser. Contiene la verdad. Objeto de la ciencia, episteme, o conocimiento racional. Alma, afín a las ideas. Mundo sensible o de las cosas. Sensible, se capta por los sentidos. Cosas, imitan, copian y participan de las ideas, e imágenes. Múltiples, corruptibles y cambiantes. Materiales, corpóreas. Falsa imitación, apariencia. Carece de verdad. Objeto de la opinión, doxa, o conocimiento sensorial. Cuerpo, parte del mundo sensible. El mundo sensible está relacionado con el mundo de las ideas por participación, imitación y finalidad. Tiende a mundo de las ideas. Jerarquización. Las ideas de todas las cosas se armonizan en la comunidad perfecta del mundo ideal, donde dichas ideas viven. Esta comunidad está sometida a un principio jerárquico, y la encargada de poner cada idea en su lugar y sometida a la anterior es la idea de bien. La antropología platónica. La naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Platón desarrolla una teoría muy compleja sobre el ser humano y su naturaleza, cuyo influjo en toda la antropología occidental y, sobre todo, en la cristiana, persiste hasta hoy. Platón es el primer autor que presenta una psicología racional, aunque sus ideas estaban inspiradas en las doctrinas pitagóricas y en el orfismo, y presentadas con explicaciones míticas o solo probables. Tiene un concepto elevadísimo del alma como una entidad inmaterial, distinta y contrapuesta al cuerpo. Así dirá que el hombre es su alma. El alma es simple, única e inmortal, mientras que el cuerpo es un conglomerado de muchos elementos que se disuelve con la muerte. Lo propio del alma es el conocimiento, el pensamiento, mediante el cual se pone en relación con las realidades inteligibles. Por el contrario, al cuerpo le corresponden los sentidos. El mito del carro alado, Fedro. Lo importante es que la parte racional del alma domine y controle sus tendencias irracionales, sus pasiones, sus deseos y sentimientos, para que tras sucesivas reencarnaciones pueda llegar a la contemplación de la verdad. Así lo explica con el mito del carro alado en el Fedro, 386. Las partes del alma, la división tripartita del alma. No está claro si Platón habla de 3 almas o de un alma con 3 partes, queda organizada de la siguiente manera. Alma racional, nous, logos, es la encargada de dirigir las operaciones superiores del hombre, conocimiento y acción.
Es de naturaleza divina y comunica al hombre con el mundo ideal. Se dedica al pensamiento puro y busca la contemplación de la verdad. Ubicada en la cabeza. Alma irascible o volitiva, timos, es la fuente de las pasiones nobles y generosas. Es la fuerza de voluntad, que debe obedecer a la razón. Alma concupiscible o apetitiva, epitimia, situada en el abdomen. De ella proceden las pasiones más bajas y los sentimientos innobles. ¿Cómo es posible el conocimiento? Conocer es recordar la verdad que el alma contempló antes de caer al mundo sensible. La verdadera realidad eterna, universal e inmutable corresponde al mundo de las ideas y el mundo de las cosas solo es una apariencia o semejanza de dicha realidad. Para Platón, hay algo que es indudable y esto es que nosotros poseemos el conocimiento de las ideas, de lo bello, de lo justo, de lo igual. Y este conocimiento no lo captamos en el mundo que nos rodea, ni tampoco es producto de nuestra conciencia. Por esto, Platón se ve forzado a admitir la existencia de estas ideas en otro mundo donde las conocimos alguna vez. Innatismo. Nacemos con una sabiduría innata de la verdad, las ideas, que debe actualizarse, despertando en el alma el recuerdo de la verdad contemplada. La educación del alma. El mito de la caverna. La educación del alma es un objetivo primordial en la filosofía platónica. Se trata en su fase teórica de un camino ascendente, como el del ser, escarpado y difícil, que supone controlar las pasiones, abandonar la opinión y recordar las ideas. De ahí la importancia de la figura del filósofo, educador gobernante, cuya función va a consistir en arrancar al hombre de la ignorancia y la falta de virtud y ayudarlo en el difícil ascenso hasta alcanzar el mundo ideal. Tras la contemplación del bien, vendrá la fase práctica de la educación, la práctica del bien en el gobierno de la polis. Platón representó alegóricamente su concepción de los dos mundos y la educación del alma mediante el mito de la caverna, en el libro 7 de la República. Equivalencias simbólicas del mito de la caverna. En el exterior de la caverna encontramos el sol, que representa la idea del bien. Las cosas naturales que son las ideas. Las sombras de las cosas naturales, representando a los objetos matemáticos. Mientras que en el interior de la caverna podemos ver el fuego que representa al conocimiento confuso, objetos artificiales que son los seres vivos y los objetos, y las sombras de estos objetos artificiales que son las imágenes. Las relaciones entre ética y política. La justicia es, el acuerdo de las tres partes del alma, como si fueran los tres términos de una armonía, 443d. La armonía se produce en el alma cuando, cada parte hace lo que le es propio, 441e, de manera que, dominen o sean dominadas entre sí conforme a la naturaleza, 444d. Existen tres grupos sociales que se corresponden con los tres tipos de alma y sus respectivas virtudes. Estos son: 1. El pueblo, los productores. Alma concupiscible o apetitiva. 2. Los guerreros, guardianes. Alma irascible o volitiva. 3. Los gobernantes, filósofos y educadores. Alma racional. Esto también lo explica con el mito del carro alado que vimos anteriormente, en donde se representa la psicología, la ética, y el lugar en la política de cada uno y podemos ver al modelo de gobernante filósofo como Auriga y sus características así como a los guardianes y guerreros como el caballo blanco y a los productores, el resto del pueblo que necesitan ser dirigidos para que no se pierdan en sus propios deseos.
Finalmente, Platón jerarquiza las formas de gobierno en donde propone como ideal la república, el gobierno de los filósofos, ya que para él el estado en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo es forzosamente el mejor. Luego propone la monarquía o aristocracia, gobierno del mejor o los mejores, que para él es la forma más perfecta de gobierno al no poder alcanzar la república. En tercer lugar, coloca la timocracia, gobierno de los militares que es una degeneración de la aristocracia. Seguida de la oligarquía, gobierno de una minoría ambiciosa. Hasta el cuarto lugar manda la democracia, el gobierno del pueblo pues piensa que degenera hasta el desorden social y hasta el final deja la tiranía, que es el gobierno de uno preocupado por su propio interés. Ahora mira las siguientes imágenes y comenta sobre lo que te hacen pensar una o alguna de ellas.